Hola, bienvenidos. El día de hoy continuaremos con nuestra serie de enseñanzas sobre soluciones prácticas para problemas complejos. Como hemos visto en las últimas semanas, nuestra vida está llena de situaciones, de obstáculos, de complejidades, donde es necesario encontrar sabiduría. Y gracias al libro de Santiago nos está acompañando en diferentes circunstancias en donde nosotros podemos considerarlas de mejor manera y tomar mejores decisiones para una próxima ocasión. A través de este viaje hemos observado cómo Santiago nos lleva a explorarnos desde nuestro interior, de observar lo que hay dentro de nuestra vida y saber cómo reflejar esto de una mejor manera. El día de hoy continuaremos con nuestra quinta parte que se llama Cómo respetar en épocas de intolerancia. Cómo respetar en épocas de intolerancia. Una de las banderas de la modernidad tiene que ver con la tolerancia hacia todo grupo de personas, pero sin embargo, cuando tú lo ves puesto en práctica, nos damos cuenta de que la humanidad es más intolerante que nunca. Es para mí muy interesante saber que la intolerancia ha sido un factor que ha acompañado a la humanidad por muchos siglos. A partir de este momento, a partir del capítulo 2 de Santiago y el capítulo 3, parece ser que Santiago nos quiere desafiar ya no con lo que hay en el interior nuestro, sino en la forma como nos relacionamos con las personas. Y a partir de este pasaje encontraremos un puente donde, aunque va a expresar cosas que tenemos en nuestro interior y en las que tenemos que lidiar, poco a poco empezará a desarrollar una habilidad impresionante para explicarnos cómo relacionarnos con alguien más. Creo que esto es muy importante, porque muchos de nuestros problemas y de nuestros conflictos tienen que ver con la manera como nos relacionamos con alguien. Por eso es importante el tema del día de hoy, porque necesitamos relacionarnos con las demás personas, por muy diferentes que sean, con respeto. El punto es que cuando somos sometidos a un estrés constante o somos sometidos a un estrés muy creciente, de manera muy prolongada, de manera muy intensa, generalmente saca lo peor de nosotros. Nos volvemos más irritables, nos volvemos más intolerantes, nos volvemos más difíciles de tratar. Conforme la pandemia ha avanzado, algunos de nosotros no solamente somos más irritables o somos más intolerantes, sino somos más impacientes con los demás. Estamos más a la defensiva y hasta buscamos personas para pelear, chivos expiatorios para echarle la culpa de esta mala sensación que tenemos y decir que es por ellos que nos sentimos así. Cuando pasamos por periodos de estrés, somos muy intolerantes y nos llevamos mal con las personas. Y generalmente llegamos a un punto de prejuicio. Cuando hablamos de intolerancia, seguramente muchos deben de imaginar pues todos aquellos eventos de racismo que suceden en países de primer mundo, entre ellos Alemania o Francia y por supuesto Estados Unidos. Porque es muy frecuente escuchar en las noticias eventos de racismo que suceden en estos países. A veces cuando pensamos en intolerancia nos viene a la imaginación aquellos conflictos o problemas de guerrillas en Medio Oriente, donde a pesar de que la mayoría son prácticamente hermanos, no se llevan bien. Pero la realidad es que México tiene sus propios problemas con el prejuicio. Seguramente has visto en YouTube muchísimos videos de lo que hoy se llaman los lords o las ladies. Es para mí muy interesante y seguramente vas a estar de acuerdo conmigo en esto, en que la prepotencia que muestran estas personas, el coraje que muestran estas personas, es porque se están dejando dominar por algo que está dentro de ellos. ¿Y te has fijado cuáles son los tipos de insultos que manejan este tipo de personas? Estos insultos van desde, por supuesto, groserías hasta llamarle a alguien asalariado.
llamarle a alguien indio, mal pagado, criado, gatas, ignorantes, de no haber ido a la escuela. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad mexicana que pensamos que llamarle a alguien indio es un insulto? Que decirle a alguien que no fue a la escuela es un insulto. ¿Qué está pasando o cuál es la diferencia entre el racismo que muestran en Estados Unidos y el clasismo que mostramos nosotros en Latinoamérica? La realidad es que no hay diferencia. Si bien es cierto, muchos llaman a personas así para insultarlos, no es y no debería ser un insulto que alguien venga de una comunidad indígena. Necesitamos nosotros revalorar el tipo de personas que somos y no ser prejuiciosos ante los demás. No mostrar este tipo de faltas de respeto ante los demás. No está bien ser racista, no está bien ser clasista, no está bien ser prejuicioso, no es correcto. La Biblia llama a este mal con un nombre muy especial. Lo vamos a ver en el libro de Santiago capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Quiero que te detengas allí. Esto es lo que la Biblia llama acepción de personas. Y Santiago ataca directamente el problema que muchas personas presentan en México y en el mundo de tratar a las personas con desprecio a causa de un juicio que haces de manera anticipada. Esta frase, acepción de personas, involucra dos tipos de pensamiento. El primero de ellos tiene que ver con favoritismo. ¿Qué es favoritismo? Bueno, favoritismo básicamente es tratar a alguien de una manera de predilección, de preferencia, de privilegio a causa de un juicio que tú haces de manera anticipada, ya sea por su apariencia, ya sea por su riqueza. Tú quieres favorecer a alguien a causa de algo que tú ya juzgaste. El prejuicio, por el otro lado, es tratar a otra persona con atropello, con parcialidad, con abuso, con desprecio, a causa de un juicio anticipado. ¿Muy bien? Entonces, acepción de personas involucra estos dos elementos. Por un lado, el favoritismo, tratar a alguien con privilegios, o por el otro lado, el prejuicio, tratar a alguien con abuso, con despotismo. Entonces, esto está mal. Y lo que está diciendo aquí Santiago es que no debemos nosotros ser así. Algunos le llaman presuntuosos, otros les llaman presumidos, y los más modernos les llaman snob. Y básicamente una persona snob es aquella persona que se cree más de lo que de veras es y que piensa que imitar a las personas de clase alta, económicamente alta, ¿sí? Significa tratar a los demás con desprecio o con negligencia hacia otras personas. Entonces, Santiago está diciendo, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Y pone un ejemplo que creo que va a ser muy vívido, muy claro para todos nosotros. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un hombre, un pobre con vestidura vil, y tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijeres, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijeres al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no juzgáis en vosotros mismos y vienes a ser jueces de pensamientos malos? Mira lo que dice aquí. Llegan dos personas a la iglesia, allí a la congregación. Claramente está hablando de algo que tiene que ver con la iglesia. Llega a la congregación dos personas. Sabemos que son extraños porque no saben dónde sentarse. ¿Sí? Entonces, llega una persona de la congregación y observa que llegan dos personas que no pertenecen a la congregación y uno está con su anillo de oro, de preciosa ropa, preciosa de marca, ¿verdad?
con su reloj inteligente, con su perfume de marca, bien vestido. Luego se identifica una persona que por supuesto está en una mejor posición económica. Y dice, también llega ahí un pobre, alguien de mezclilla, alguien que no tuvo agua para bañarse ese día y tuvo que ponerse limón en las axilas porque no tenía desodorante. Entonces, llegan estas dos personas y tú tienes en consideración, favoreces, tienes favoritismo porque tú ves que esa persona tiene dinero y le dices, siéntate aquí en buen lugar, pero que al pobre lo tratas con prejuicio y le dices, allí está una esquina, si quieres, ahí quédate en pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. Literalmente debajo del estrado significa en el suelo. Siéntate allá en el suelo. Santiago pregunta, ¿no estás juzgando pensamientos con pensamientos malos? ¿No eres un juez injusto? Porque estás tomando un favoritismo y un prejuicio basado en algo de manera anticipada. Ni siquiera los conoces. Y nada más por cómo se ven, ya estás actuando en favor de uno y en mal de otro. Esto es algo que no debemos imitar. Hay diferentes tipos de acepción de personas. Hay muchas razones. Y en este pasaje, Santiago nos dice al menos 4. Y quiero que lo analicemos porque creo que vale la pena mucho que todos nosotros consideremos en nuestra mente y en nuestro corazón si somos culpables de hacer acepción de personas. La primera tiene que ver con el asunto de la apariencia. Es decir, cuando nosotros juzgamos a alguien nada más por cómo se ve en el exterior, no tomamos en cuenta si los conocemos o no, solamente juzgamos bajo la apariencia. Hoy en día parece que la belleza lo es todo. Hay un sinfín de tutoriales para que te veas más bello, para que te veas más bella, para que todo el mundo pueda observar de ti tu mejor lado, tu mejor rostro. Hay aplicaciones en el internet que están diseñadas solamente para mostrarte, para que te tomes fotografías y que pongas allí lo mejor de ti. Y esto se vuelve en corazones malos, en corazones prejuiciosos, un juicio basado solamente en cómo te ves. Nadie nos gusta que nos traten mal nada más por cómo nos vemos. Y estoy seguro que a las personas que tú juzgas de esta forma tampoco les gusta que tú las juzgues. Ahora, no me malentiendas, yo no estoy diciendo que no debemos tener cuidado de nuestra apariencia personal. Lo que estoy diciendo es que esta mentalidad de que para ser exitoso hay que verse como exitoso, que para ser exitoso hay que verse como exitoso, es una navaja de dos filos. Por un lado estás cuidando tu apariencia personal, pero por el otro lado estás pensando que los demás no merecen tu presencia. También hay juicios basados en la forma en cómo otras personas son solamente externamente, ya sea porque nacieron o porque quedaron sin algún miembro. Hay algunas personas que tienen síndrome de Down y son juzgadas generalmente en prejuicio solo por ese hecho. Hay personas que están tatuadas, hay personas que son gordas, hay personas que son bajas, hay personas que tienen ropa de cholo y son juzgados simple y sencillamente por cómo se ven. En la escuela tienes tú allí a un joven que ve a una chica que aparenta tener dinero y no le habla porque en su mente piensa que todos los que tienen dinero son presuntuosos. Esa misma chica no habla con el otro chico porque en su apariencia se ve un malandro y piensa que todos los de su clase son ladrones. Tiene que ver con juzgar con apariencia. Pero también juzgamos por herencia. Me refiero a su herencia cultural o su herencia genética, que juzgamos a las personas por el color de su piel o por el lugar donde nacieron. Pensamos que si nacieron en Arabia, entonces tienen que ser personas fanáticas. Y que si tienen un color de piel diferente al nuestro, entonces no valen tanto
como nosotros que tenemos otro color de piel. Juzgamos a las personas por ellos. Y en nuestro México, por ejemplo, hay muchas personas con descendencia afro-mexicana, ¿sí?, que han sido relegadas por siglos de nuestra sociedad. Nos quejamos que en Estados Unidos tratan mal a los latinos, pero cuando vienen los salvadoreños, los hondureños, los guatemaltecos a nuestro país, los tratamos peor. Ser mexicano no nos hace mejores que nadie. Yo sé que en septiembre parece que ser mexicano es motivo de mucho orgullo, pero ser mexicano no nos hace mejor que nadie. Y no serlo no nos hace peor que nadie tampoco. Debemos tratar a las personas con respeto, independientemente de su apariencia o independientemente de su herencia. Pero también juzgamos por su influencia. Es decir, tratamos a las personas dependiendo de sus logros, dependiendo de su educación, dependiente de su estatus, ¿sí? ¿Has visto cómo tratan algunas personas a los deportistas, a los cantantes, a los actores? Piensan que estas personas son merecedoras de más atención, de más interés, de más respeto que aquellos que no juegan, que aquellos que no cantan, que aquellos que no salen en la televisión. Mira, no importa si ha sido premiado con el premio Nobel, no importa si es el mejor jugador de la historia, no importa si es el mejor vendedor de la empresa. Todos debemos respetar a todos y debemos tratar a todos con la misma dignidad con la que debemos tratarnos a nosotros. Por eso es tan absurdo los autógrafos. Me estás diciendo que el garabato de alguien que hace, ni siquiera de forma consciente, ni siquiera de una forma donde expresa atención o amabilidad o amor por ti, me vas a decir que el garabato de alguien es algo digno de su esencia. Estamos juzgando a las personas con influencia. ¿Y has observado a la gente que está rodeando a la gente que tiene dinero? ¿Los has observado? ¿Estás viendo? Personas que han logrado algo, ya sea por logros académicos, por logros empresariales, por logros deportivos, están rodeados generalmente de personas, no todos, pero están rodeados generalmente por personas que solamente quieren ver cómo le sacan algo. Y lo tratan con favoritismo, que no se vaya a perder, que no se vaya a lastimar, que la comida no le caiga mal, que se siente aquí, en un buen lugar, que esté todo contento. Tratar a las personas con ese favoritismo, pero ser prejuicioso con alguien que no tiene dinero para hacer lo que se sienta en el suelo, o que no importa, o que no le hacemos caso, estamos haciendo acepción de personas. ¿Has observado cómo los obreros critican a los emprendedores? ¿Los tratan que son de superficiales o de que solo les interesa el dinero, que no piensan en la familia? ¿Has observado a los emprendedores que critican a los obreros? ¿Que les tratan de conformistas, de negligentes, de perezosos? Hay un problema cuando hacemos juicios por el lugar donde trabajan. No debe ser así. Hacemos acepción de personas por apariencia, por herencia, por influencia, pero también por opulencia. Y probablemente ese es el factor principal de nuestros juicios. Si tienen o no tienen dinero, es como nosotros juzgamos. Eso es exactamente lo que está hablando Santiago cuando se trata del ejemplo que él pone allí. Juzgamos sin saber, juzgamos sin conocer, y algunos los juzgamos más dignos de atención que otros, o menos dignos de atención que otros. Mostramos favoritismo o mostramos prejuicio. Entonces, de eso se trata lo que quiere Santiago evitar. Porque una persona que ha logrado cosas o que tiene una apariencia mejor o que es blanca o porque tiene mucho dinero, no debe ser tratada de una forma más digna que aquel que es contrario a estas características. Déjame decirte que hay algunos problemas con el favoritismo y el prejuicio. El primero de ellos es porque es irrazonable
a la fe de Dios. Es irrazonable a la fe de Dios. Por eso Santiago empieza diciendo, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Mira, en la iglesia no hay lugares asignados para nadie. No nos importa cómo vistas, mientras vistas decentemente. ¿Sí? No tenemos interés en adularte, no tenemos interés en criticarte, no tenemos interés en juzgarte. No somos así, no queremos ser así. Si tú quieres un lugar donde te aplaudan, no va a ser en la iglesia. ¿Sí? Aquí todos somos igual de importantes. No nos importa dónde compraste tu ropa, no nos importa hasta dónde llegaste en la escuela, no nos importan tus logros a menos de que tú quieras compartirlos para que nos gocemos con ellos, no nos importa tu profesión a menos de que no sea decente. Simple y sencillamente porque entendemos que Dios no hace acepción de personas. Él trata a todos con dignidad y estamos más que dispuestos a imitar a Dios en esa parte. Ser favoritismo con alguien es irrazonable a lo que Jesús nos enseñó. No tiene valor. Piensa en esto. Dios creó a todos en todos lados de la forma como Él quiso. Y pensar que hacemos acepción de personas por algo que Dios creó diferente es decirle a Dios que Él se equivocó. Es completamente irrazonable ante la fe de Dios, pero también es irrespetuoso ante las personas que Dios creó. Terminamos el versículo 4 y fíjate lo que dice a partir del versículo 5 al 7. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los juzgados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Qué está diciendo? Bien, quiero empezar diciéndote que aquí no está diciendo que está bien ser pobre y que está mal ser rico. Porque algunas personas piensan que estos versículos y otros más en las escrituras es lo que dicen. Que de alguna forma la Biblia está diciendo que es digno ser pobre mientras que está condenando al que es rico. Y que está bien ser pobre por ser pobre y está mal ser rico por ser rico. Pero hay muchos lugares en las escrituras donde nos dice que a veces el rico es rico por malos negocios y que no es problema la riqueza, el problema son los malos negocios. Pero también hay versículos donde nos dice que el pobre es pobre por negligente. Y no nos está diciendo que está mal ser pobre. Lo que nos está diciendo es que está mal la negligencia, la pereza. Entonces, no está diciendo aquí, no está condenando al rico y ensalzando al pobre por ser pobre. No. Lo que está diciendo aquí es que Dios ha elegido a las personas independientemente de su opulencia, independientemente de su riqueza. En los tiempos en los que Santiago estaba escribiendo estos textos, la gran mayoría de la iglesia, no me estoy refiriendo a una mayoría solamente, la gran mayoría de la iglesia era pobre. Eran personas comunes, faltos de educación, faltos de riqueza, faltos de emprendimiento, faltos de muchas cosas. La mayoría, muchos de ellos eran esclavos. ¿Sí? Entonces lo que les está diciendo es, ¿no te alegra que Dios no haya visto tu cartera para elegirte? Ve cuántos pobres somos. Dios ha elegido a estos pobres. Somos pobres económicamente, pero hemos sido ricos en fe y ahora heredamos el reino que nos ha prometido a los que le aman. Lo que está diciendo es que Dios no se fija en la cantidad de banco que tú tienes. No se fija en las influencias que tú tienes. No se fija en las personas que tú conoces. No se fija en las palancas que tú adquieres. No se fija en tu perfil de Instagram para saber qué tipo de persona eres tú y saber si te va a salvar o no. Él no tiene estas distinciones. Él quiere salvar a todos los que sean ricos en fe, independientemente de su cartera. Pero lo que está diciendo aquí Santiago es que en aquellos tiempos, recuerda, ellos estaban perseguidos por su fe y estaban llegando a lugares donde no tenían mucha
protección, mucho recurso. No tenían una casa, muchos de ellos no tenían familiares cerca. Se estaban haciendo de una nueva vida en un ambiente, pues, nuevo y aparte hostil. Porque si estas personas sabían que eras cristiano, pues probablemente iban a abusar de ti, porque tú no ibas a ir a las autoridades a quejarte del abuso de esa persona, porque en cuanto se dieran cuenta las autoridades que eras cristiano, pues te iban a tomar para alimentar a los leones. ¿Sí me explico? Estaban en una posición difícil, porque personas que sí se daban cuenta de que eran cristianos abusaban de ellos. Y muchos de ellos eran acusados falsamente, por supuesto, de robar o de otras cosas, y eran llevados a los juzgados. Y eran tratados no con justicia, no había derechos humanos en aquel tiempo, no había ahí personal que pudiera observar la manera como se hacían juicios, no había manifestaciones para poder hacer una demanda para un juicio justo, no había manera de hacer viral un video de injusticia para que todo el mundo se escandalizara. No, muchas veces eran llevados a los tribunales y eran juzgados injustamente porque ellos no podían defenderse y como cristianos perdían muchos de sus derechos. Y por si fuera poco, había personas que blasfemaban el nombre de Cristo. Decían que ser seguidor de Cristo era para tontos, era para inútiles, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo te ibas a dejar ser abusado con tanta negligencia, con tanta saña por causa de tu fe? Solamente por renunciar a todos los dioses y nada más tener uno que murió en la cruz. Eso es absurdo. Bueno, así era como eran tratados estas personas en los tiempos en los que Santiago estaba escribiéndoles. Y les está diciendo, a ver, espérenme tantito, ¿no te parece que hay algo mal aquí? O sea, son precisamente las personas que los llevan a los juicios, que blasfeman el nombre de Cristo y que cuando por alguna razón llegan a la iglesia, los quieres tratar con favoritismo, lo quieres tratar mejor, ¿sí? Quieres ver que se siente bien, que no le falte nada, quieres llevarle su cafecito de Starbucks, su macchiato, venti, con leche descremada. ¿No te parece que hay algo ilógico aquí? Estás faltándole el respeto, no solamente a esa persona, que a lo mejor sí fue con buena intención de reunirse en la iglesia, le estás tratando con falta de respeto en tu favoritismo, porque lo estás juzgando mejor que otras personas. Y es una falta de respeto para él, y es una falta de respeto para todas las demás personas. No debemos ser así, porque evidentemente hacer acepción de personas es irrazonable ante la fe de Dios y es irrespetuoso a las demás personas. Pero también es irresponsable al deseo de Jesús. Él continúa con esto en mente. En el versículo 8 dice, si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo es que Jesús demostró que todos fuimos creados a la imagen de Dios. Que independientemente de tu salario o independientemente de tu estatus, independientemente de tu prestigio, Dios trató a todos con la misma dignidad. Y así es como Él espera que nosotros lo hagamos. Debemos tomar en serio la dignidad de las personas. Jesús dijo que los demás conocerían de nosotros que somos sus discípulos porque amamos a los demás como Él nos amó a nosotros. Esta es la ley real, dice. Esta es la buena, esta es la más importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos mostrar respeto a todos los demás y debemos ser responsables con el mandato y el deseo de Jesús sobre nosotros, que debemos amar a las personas
como a nosotros mismos. Por eso, en la iglesia no hay asientos VIP. No hay, no existen. No hay un trato especial para unos congregantes mejor que para los otros. No hay congregantes de primera clase ni de segunda clase. No existen. Deberíamos inclusive quitar esto de cualquier área de nuestra vida. Yo sé que a todos nos gustan que nos traten de una manera especial. Claro, por supuesto. Pero tenemos que pensar que detrás de esto hay algo de maldad en el corazón. Dice, porque si haces acepción de personas, cometes pecado. Cuando tú te dejas tratar mejor que alguien, cuando tú te dejas tratar, que otra persona te trate mejor de lo que trata a alguien más, tú estás haciendo acepción de personas también y estás cometiendo pecado. Tú no debes dejar que otras personas te traten mejor de lo que tratan a los demás. Y tú no debes tratar a otras personas mejor de lo que tratas a los demás. Estás cometiendo algo mal. Es tan serio esto que Santiago utiliza esto en términos legales y en términos de monarquía, ley real. Y dices que has sido transgresor de la ley y sigue utilizando este mismo argumento, porque continúa, mira lo que dice el 10, porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiera en un punto es hecho culpado de todos. Quiero preguntarte, ¿cuántas leyes tienes que quebrar para ser transgresor de la ley? Solo una. En el momento en que quebrantas una ley, eres hecho transgresor de todos los artículos de la ley. A veces uno piensa que cuando se trata de la ley, pues uno tiene que dividirla por artículos, ¿no? Si yo soy culpable de no cumplir el artículo 23, pues bueno, entonces nada más no cumplí con el artículo 23. Pero en realidad lo que está diciendo aquí Santiago es que el hecho de no cumplir en un solo artículo te hace transgresor de toda la Constitución. Dice, cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpado de todos. ¿Por qué dice? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Está hablando ya no de una constitución política de un país, está hablando de la constitución de Dios, de la ley de Dios. Entonces, Dios dijo, no cometas adulterio, pero también dijo que no debías matar. Ahora bien, si no hubieras cometido adulterio, pero hubieras matado, ya eres hecho transgresor de la ley. O sea, ¿qué importa si no obedeciste los demás mandamientos? Si eres culpado de uno, eres culpado de todos. Y fíjate cómo lo trata aquí Santiago. Es bastante interesante, bastante interesante porque le da fortaleza a su argumento y está diciendo, hey chicos, hacer acepción de personas es algo serio. Es algo de mucha seriedad para Dios. Él está comparando el favoritismo con el que te tratan, o el favoritismo con el que tratas a alguien, o el prejuicio con el que te tratan, o el prejuicio con el que estás tratando a alguien, lo está comparando con pecados muy serios como el adulterio y como el asesinato. No es coincidencia, no es algo superficial. Puedes ser muy buena persona, pero si haces acepción de persona, ya quedaste mal con Dios. Aún más, dice, así hablad y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia se gloría contra el juicio. Lo que está diciendo en este pasaje es, observa, por favor, observa la manera como hablas y la manera como tratas a los demás. Si tú hablas con desprecio, si tú no tratas a los demás con dignidad, si no eres una persona que tratas a los demás con misericordia, también así serás tratado. Tienes que considerar que Dios sí es justo y que Dios va a poner las cosas en su justa medida. Y de la manera como tú trates a los demás, también serás tratado. Algunos llaman a esto la vara, ¿sí? Con la vara que tú mides, también serás medido. Con la regla con la que tú juzgas, también serás juzgado. De la misma espada con la que tú cortas, también serás cortado.
Tenemos que ser muy atentos a este juicio que nosotros hacemos y tenemos que ser misericordiosos con todos. Esta es la solución a la acepción de personas, al prejuicio y al favoritismo. Es tratar a todos los demás con misericordia. ¿Qué importa cómo se vean? ¿Qué importa cuál es su herencia? ¿Qué importa cuánto dinero tengan? ¿Qué importa cuántos logros tengan? O la falta de logros que tengan. ¿Qué importa que se dediquen? ¿O qué importa en dónde trabajen? ¿O qué importa si no tienen las mismas cosas que tú tienes? Debemos tratar a todos con misericordia, porque no sé si lo sepas, pero todos la necesitamos. Por eso, cuando se trata de quitar de nuestro corazón este tipo de pensamiento, hay al menos tres cosas que debemos hacer. La primera cosa que debemos hacer es que debemos aceptar las diferencias. Si yo quiero quitar de mi vida esta clase de favoritismo a favor o en contra, si quiero quitar de mi vida esta clase de prejuicio a favor o en contra, lo primero que debo hacer es que debo aceptar las diferencias. Debo aceptar que Dios me creó diferente a otras personas y que no tengo por qué tratar de quedar bien con alguien por algo que Dios así me hizo. Dios decidió dónde iba a nacer yo y el color de piel que yo iba a tener y la nacionalidad que yo iba a tener y la familia en la que iba a nacer y la riqueza de la familia que yo iba a tener y el trabajo, el esfuerzo, la capacidad de trabajo que yo iba a tener y cada cabello de mi pelo está contado por Dios. Dios decidió eso de mí y lo decidió de ti y de ti y de ti y de cualquier otra persona alrededor tuyo o fuera de tus límites. Dios decidió todas esas circunstancias. Es absurdo, es irrazonable juzgar a las personas por el color de la piel que nunca eligieron, o por la nacionalidad que no eligieron, o por el trasfondo cultural que no eligieron. Es absurdo no aceptar estas diferencias. Dios así las hizo y hay que aceptarlo. Ve lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 7. Dice, por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó. ¿Sabes que Cristo, si hay alguien que es completamente diferente a todo el resto de la humanidad, es Cristo? Él es perfecto, perfecto, sin tacha, sin mancha. Él es completo, Él es completamente maduro, Él es perfecto, no hay mancha en Él, no hay sombra de variación, no hay alguna vestigio de insensatez en Él. Él es perfecto y sin embargo, Él te acepta así como eres. Alto, bajo, flaco, gordo, inteligente, no tan inteligente, guapo, medio de mal ver. Él te acepta tal y como está. ¿Qué importa si los demás no te aceptan? Debes aceptar tú tus diferencias y debes aceptar las diferencias de las demás personas. Ahora, quiero que entiendas, no confundas aceptar con aprobar. Hay diferencia en estas dos cosas, aceptar y aprobar. Muchas veces confundimos eso y pensamos que porque la persona es negligente o la persona es pecadora o la persona hace cosas dañinas o está mal, esto significa que tenemos que aceptarlos aún de la manera como se comporten. No confundas esto. Tú puedes aceptar y no necesariamente aprobar el estilo de vida. Eso es lo que Jesús sobrelleva de nosotros. ¿Tú crees que Dios está complacido con tu vida? ¿Que está complacido con todas las decisiones que tomas? ¿Con todos los pensamientos que cuelgan en tu cabeza? ¿Con todas las palabras que brotan de tu boca? ¿Tú crees que Él está satisfecho con todo lo que dejas entrar a tus oídos, con todo lo que dejas entrar en tus ojos, con todo lo que dejas entrar en tu corazón? No. Y sin embargo, Él aún así te sobrelleva, te acepta como eres. Así nosotros debemos sobrellevar a los demás, aceptarlos
No necesariamente aprobarlos, porque a veces no podemos aprobar una conducta o no podemos aprobar un estilo de vida o no podemos aprobar alguna clase de inconveniencia, pero sí podemos aceptarlos y podemos aceptar aún a los malos, porque Cristo acepta a los malos. La iglesia no es el spa de los perfectos. La iglesia es el hospital de los pecadores, donde tú y yo y cualquiera podemos ser aceptados. Si tú piensas que eres perfecto, agradezco mucho que estés viendo este video, pero te soy franco, no perteneces aquí. No te va a gustar nuestra imperfección. No te vas a sentir cómodo en nuestra imperfección. No te sentirás a gusto en nuestra imperfección. Quizá deberías buscar un lugar donde hay perfectos. Porque aquí aceptamos las diferencias que Dios mismo ha creado. Entonces, si quieres quitarte este estigma de acepción de personas de tu vida, debemos empezar por aceptar las diferencias. Pero también tenemos que empezar por apreciar las diferencias. Si yo quiero quitarme esto de aquí, debo empezar a apreciar las diferencias. Ve lo que dice en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Sí? Quieres presumir a los demás. Quieres gloriarte ante los demás. Quieres demostrar que eres más que los demás. No hagas esto. Dice, estimándose inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. ¿Qué está diciendo ahí? Lo que está diciendo es que debemos empezar por apreciar las diferencias. Estimarse inferiores no significa que nos bajamos nuestra dignidad, que no importa que nos traten como basura, que somos tan bajos, que somos tan inútiles, ¿verdad? Que somos basura de la sociedad, es más, somos la mosca de la sociedad, es más, somos la infección de la mosca de la sociedad. No está diciendo eso. Estimarse inferior lo que significa es que no debemos creernos superiores. Eso es lo que está diciendo. No debemos creernos superiores los unos a los otros. Debemos estimarnos, tenernos en una estima que sea inferior a lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Porque generalmente pensamos más de nosotros mismos de lo que de veras somos. No debemos mirarnos nada más a lo que no somos nosotros. Debemos mirar también a los demás. Y no para juzgar, y no para criticar, sino para ayudar. Y un poquito vamos a hablar un poco más sobre eso, pero déjame decirte, tenemos que empezar a apreciar las diferencias, y por eso no debemos estar peleando o vanagloriándonos, dice allí. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque es en las diferencias donde podemos encontrar complementos. A finales de los 1900, en los 1990, publicaron diferentes estudios de diferentes compañías u organizaciones sociales, organizaciones religiosas que han tenido un impacto de crecimiento. ¿A qué se debe de que estas organizaciones tuvieron mayor crecimiento que otras organizaciones? ¿A qué se deben que estas asociaciones, a qué se debe que estas iglesias crecieron más que otras asociaciones, que otras iglesias? Y se dieron cuenta que al menos uno de los factores que hacía crecer a las organizaciones eran las diferencias o los diferentes grupos representados en esas organizaciones. Se dieron cuenta, no solamente diferencias culturales, no, diferencias de carácter, o diferencias de personalidades, o diferencias de habilidades. Se dieron cuenta que las organizaciones que crecen son aquellas en donde complementan sus esfuerzos, donde cada uno es útil, donde cada uno es necesario. Cuando yo leí eso, solamente pude pensar en una cosa. Dios ya había dicho eso siempre. Multitudes de veces había dicho que en las organizaciones debía haber diferencias y que no importa si tú piensas diferente a lo que yo pienso, que podemos construir juntos algo, un proyecto y ser exitoso en ello. Debíamos no hacerlo por contienda o por vanagloria, sino que teníamos que estimarnos, estimar nuestras diferencias, apreciar nuestras diferencias y saber que donde tú eres bueno, a mí me hace falta, que puedes ayudarme a mí y que yo puedo ayudarte a ti, que todos nos complementamos y que podemos ser mejores
si lo hacemos todos juntos. Debemos empezar por apreciar las diferencias y por aceptar las diferencias. Pero no solamente esto. Debemos también afirmar las diferencias. Una cosa es aceptarlo. Una cosa es apreciarlo. Pero otra cosa es afirmarlo. O sea, darle soporte, darle ayuda, compañerismo, fuerza, respaldo. Gloriarse y decir, qué bien, tenemos diferencias, podemos hacerlo, los afirmamos. Damos vigor y damos oportunidad de expresión y damos refuerzo y damos confort y damos consolación. Dice en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11, por lo cual consuélense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como lo hacéis. Esto en Tesalónica era algo que se hacía de manera frecuente. Y si tú lees, quizás no lo vamos a hacer mientras estemos desarrollando Santiago, pero quizá en una oportunidad posterior empecemos a hablar de cómo era la iglesia en Tesalónica con las cartas de primera y segunda de Tesalonicenses, y nos daremos cuenta que esta iglesia en Tesalónica era una iglesia que estaba creciendo y desarrollándose en favor de todas las diferencias culturales y las diferencias de origen que había en esas iglesias. Debemos consolarnos y edificarnos los unos a los otros, ver en qué podemos ayudarnos. Ok, tú eres diferente a mí. Eso es indudable. Eres diferente a mí. Pero quiero saber cómo es como yo puedo ayudarte. ¿Cómo es como mis diferencias que yo tengo contigo van a servirte a ti? ¿Y cómo es como tus diferencias que tú tienes conmigo van a servirme a mí? Si tú has estudiado más que yo, ¿cómo eso me ayuda a mí? Si tú sabes tocar un instrumento mejor que yo, ¿cómo eso me ayuda a mí? Si tú conoces más de tecnología, ¿cómo eso me ayuda a mí? Y cómo lo que yo sé, los lugares que yo he estado, las cosas que yo conozco, las cosas que yo domino, te ayudan a ti. Eso es afirmar las diferencias. ¿Sí? Ver cómo entre los dos podemos ser mejores. Insisto, hacer acepción de personas no está bien, no es correcto. Ni hacerlo con alguien, ni dejar que alguien lo haga contigo. Quizá eres nuevo, te llegó este video de rebote o alguien intencionalmente te invitó a hacerlo. Quiero decirte algo. Tenemos diferencias múltiples, pero no vamos a dejar que nuestras diferencias opaquen el amor que Cristo te tiene a ti. De ninguna manera. No nos importa el trasfondo de donde tú vengas. No nos importa tu edad o el tipo de trabajo que tú tienes o las condiciones en las que estás. ¿Sí? No nos interesa si estás pasando por buenos ratos o por malos ratos o si eres soltero, casado, divorciado, dejado o te has casado 10 veces porque no has podido mantener un matrimonio. No importa de dónde vengas. Aquí, en la iglesia de Zacatecas, eres bienvenido. Eres sumamente bienvenido. Tal como eres, tal como estás. Claro, Dios querrá hacer cambios y transformaciones en ti, pero no somos nosotros. Será Dios quien lo haga. Con todos tus problemas emocionales, sin importar tu cuenta del banco, sin importar tu condición, no nos importa lo que eras antes de llegar aquí. Lo que nos importa es lo que Dios hará contigo después de llegar aquí. Yo espero que este tema te haya gustado, que de alguna forma te haya hecho reflexionar sobre las cosas que hacemos, las cosas que decimos, las cosas que permitimos. Si nos estás viendo en nuestra página de Facebook, estaré dejando los enlaces de todas las conferencias que hemos tenido hasta el día de hoy. Si nos estás viendo por YouTube, irán apareciendo los enlaces aquí arriba. La primera semana estuvimos hablando acerca de cómo enfrentar las crisis en nuestra vida, donde aprendimos a tener una perspectiva correcta de los problemas y pudimos observar cómo es como podemos enfrentarlo de una mejor forma y salir ganando nosotros. Nuestra segunda semana se trató de cómo decidir en tiempos difíciles, donde observamos cuál es la dificultad de ser deficientes en tomar decisiones y un patrón de conducta que nos va a ayudar
a establecer mejores decisiones en el futuro. Luego estuvimos hablando de cómo vencer los hábitos que nos vencen. Si tú tienes problemas de vicios, problemas de malos hábitos, problemas recurrentes con tu forma de ser, es el tipo de mensaje que tú deberías ver de este lado. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo aprender en tiempos de confusión. No solamente si tú eres alguien que está en la escuela o si eres profesor, todos tenemos la necesidad de aprender cosas nuevas. Todo lo que tenemos es porque lo aprendimos de alguien. Así que necesitas ver cómo eficientizar ese acto en tu vida. Lo puedes tener todo en nuestras conferencias en Iglesia de Zacatecas. Queremos seguir en contacto contigo, así que si tienes algo para decirnos, escríbenos a iglesiadezacatecas@gmail.com. Nos vemos la siguiente semana con el tema ¿cómo creer cuando todo es fingido? Vivimos en una sociedad donde todo es ficticio, donde todo lo que ves en las fotografías o en los videos o en las historias de WhatsApp son cosas ficticias. ¿Cómo mantener la fe? ¿Cómo creer cuando vivimos en un mundo donde todo es fingido? Nos vemos la siguiente semana. Que tengas excelente semana. Fuerza. Dios te bendiga. Hasta luego.